Buenos días, mi nombre es Paola Rodríguez, un gusto conocerle. Buenos días, Paola, mucho gusto. Sí, bueno, yo soy estudiante de la Universidad West, como le comentaba, y tengo que, ahora estoy en este caminar, en esta aventura de conocer mucho de los artistas nacionales que tenemos, y he conocido que usted ha estado leyendo mucho sobre su vida y sé que es una persona de una gran trayectoria en el tema dancístico, ¿sí? Que ha hecho grandes cosas en el tema de la danza acá en el Ecuador. Entonces, esa es nuestra inquietud ahora, conocer quién es Jorge Parra. Bien, no sé por dónde empezar. Bueno, yo tengo una carrera que inició básicamente en el teatro, en principio. Eh, Empecé haciendo una trayectoria estudiando actuación en una agrupación, que en ese tiempo pues no existían carreras académicas, y yo entré a una escuela, a la escuela del juglar, y ahí estuve 4 años con ese grupo. Y de esa experiencia, con algunas experiencias con el cuerpo en proceso de formación entre los 17 y los 20 años, apareció la danza. Fue una coincidencia, básicamente una inquietud generada por mi profesor de expresión corporal, que me sugirió estudiar danza porque encontraba que mis trabajos estaban muy conectados con procesos coreográficos, que era posible que estaban muy bien organizados los ejercicios que yo generaba. Entonces me dijo, ¿no has pensado en estudiar danza? Y yo le dije, la verdad no, pero como esas cosas que pasan, justo se abrió un taller de ballet en la Raymond Muller, y entré a ese taller vacacional, que era un taller en vacaciones, y pues nada, aquí estoy hasta ahora. Entonces, sucedió así, fue como muy desde esa perspectiva. Obviamente yo había tenido experiencias con el cuerpo muy conectadas toda mi vida. Desde la infancia estuve haciendo danza folclórica en los clubs de danza de la escuela, del colegio. Posterior, y ya en ese mismo camino estuve haciendo deportes muy profesionalmente, digamos, como entrenamientos y competencias, ¿no? Entonces era de corredor, de 100 metros largos, de postas, salto alto, salto largo y eso. Entonces, como que siempre estuve de algún modo con el cuerpo en un proceso de formación, de entrenamiento, de rigor, de disciplina. Y con el ballet, esa noción del rigor y de la disciplina se volvió fundamental en mi vida. Entonces yo había tenido un proceso de teatro muy riguroso también con el juglar, muy disciplinado, tal vez porque venía de procesos de entrenamiento deportivos. Entonces como que los entrenamientos deportivos eran necesariamente así. Había que estar puntual, había que llegar a tiempo, estar bien alimentado, entrenar horas y horas y horas. Y entonces en el ballet no era distinto, y pues empecé de esa manera. Cuando comencé a notar aquí en Guayaquil que de la Raymond Muller pasé a la Casa de la Cultura, me di cuenta que en la Casa de la Cultura en esa época, por alguna razón, me costó trabajo entrar en la Casa de la Cultura, porque era como, a mí me parecía que allí estaba el lugar. Yo por algún momento, por algún motivo pensé que no era en la Raymond, sino en la Casa de la Cultura donde tenía que estar. Tal vez porque estaba Douglas López en ese tiempo como al frente de la escuela, y Douglas López traía una trayectoria europea fundamental aquí. Entonces me interesaba ser su alumno, pero él me rechazó varias veces y no me aceptó, porque ya era grande y porque era corredor y tenía pues otra musculatura que no coincidía con las premisas del ballet. Pero había un maestro cubano que estaba a cargo de la escuela y me dijo que si quería entrar tenía que juntar a un grupo de 7, porque todos no habían hombres en ese tiempo, y además no habían, era una escuela para niñas, y que había que crear un espacio especialmente para hombres, que era buena idea, pero que tenían que ser un grupo mínimo de 7. Así es que nada, me dediqué a juntar a esos 7, juntamos el 7, entré a la escuela de la Casa de la Cultura, y posteriormente, al poco tiempo ya no estábamos sino uno o dos, y nos bajaron a la escuela con las niñas. Así es que ya cuando acordé estaba con las niñas de 9 años. Así que estuve un año en la Casa de la Cultura, porque en ese tiempo Douglas estaba viajando mucho a unos negocios en el campo, y yo decidí, para mí era muy serio el tema de entrenar,
Me fui a Quito, entré al Instituto Nacional de Danza de allá, al Ballet Colectivo de Cámara y a la compañía, y comencé a hacer una formación formal, digamos, ¿no? Con maestras cubanas, con maestros rusos y con danza contemporánea desde el Frente de Danza Independiente. Conocí a Wilson Pico, a Clever Viera, gente que estaba en eso, y tuve mucha curiosidad con la danza contemporánea, pero para mí en ese tiempo el ballet era como una fortaleza. Y regresé a Guayaquil en el año 88, 89, me junté a Douglas otra vez con una compañía, comencé a bailar con ellos, la compañía duró como 2 años, estaba Douglas López, Philip Beamish, un maestro australiano que se juntó a Douglas y se creó una compañía aquí con Patricia Moreno, Ivonne Hidalgo, Yelena Maric, Douglas, Philip y yo, y habían otras gentes más, pero al final los 6 fuimos los que nos juntamos a bailar y bailamos. Tuvimos una experiencia en el escenario, logramos hacer algunos espectáculos, y a la par de eso yo comencé a procesar algunas cosas, experimentar con la danza contemporánea, y una vez que se terminó, que se cerró la compañía, porque la compañía se disolvió en ese tiempo, en el 90 se construyó Sarao y estuve 20 años dentro de Sarao, asociado al grupo Sarao con Lucho Muecay, y con Lucho pues abrimos una sala, nos hicimos socios, yo era codirector del grupo, y pues frente a eso nos dedicamos a trabajar en un proceso de laboratorios, de formación de gente en danza contemporánea, a producir mucha danza en Guayaquil. No había danza contemporánea y el grupo era el grupo pionero de la danza contemporánea, así es que hicimos mucho trabajo. Se generaron, Guayaquil ganaba premios a nivel nacional con las coreografías, ganamos con una obra que se llama Muerte Vieja, ganamos con unas trinitarias, obras de Lucho, después con obras mías, con Observadores Nocturnos, gané un montón de premios, me fui a estudiar danza en Estados Unidos, posteriormente vine, gané el Salón de Julio bailando, entonces fue como un proceso muy rico en todo ese camino, y en el año 2009 yo decidí abrir un proyecto personal propio, de separarme de Sarao, y empecé con Zona Escena hace 11 años. Así que en ese camino decidí que también, bueno, a la par de hacer danza, para mí era necesario que la ciudad tenga procesos de gestión, procesos fundamentales en relación a la gestión de la danza y a la gestión del teatro. Así es que construí también 2 proyectos de festivales que se construyeron en Sarao, pero que después me han seguido acompañando ahora en Zona Escena, el FIARTES G, que es el Festival de Teatro, y el Fragmentos de Junio, que ya lleva el 25 años, va a cumplir 24 años este año y el próximo año 25, y el Fragmentos, que hizo su edición 19 este junio. Entonces, el Festival de Danza surgió precisamente por la necesidad de que haya un espacio para la danza, un espacio de difusión de la danza contemporánea, que es una danza que aún ahora, después de más de 20 años de procesarla en Guayaquil, todavía se sigue preguntando a la gente qué es, cómo es, qué mismo es danza contemporánea, y incluso los mismos bailarines le tienen un poquito de resistencia, porque puede ser un proceso muy experimental, muy difícil de explicar, incluso en la práctica, ¿no? Entonces la danza contemporánea es una forma de bailar, de expresarse, de expresión muy compleja, que yo a estas alturas llego a la conclusión de que no existe como tal, como metodologías propias. La danza contemporánea es una suma de recursos, es una suma de procesos que te llevan a un proceso de creación. Entonces el cuerpo necesita tener una serie de entrenamientos, de conocimientos teóricos, prácticos, y de artes diversas, como artes visuales, artes sonoras. O sea, un coreógrafo de danza contemporánea necesariamente tiene que relacionarse muchísimo con otros artistas para poder construir lo que sería un proceso contemporáneo en esta época. Sobre todo en una época donde la interdisciplina forma parte, o sea, es el gran formato de arte actual, de arte contemporáneo. La interdisciplinaridad es un proceso donde la performance, el arte visual, ya sea fotográfico, video, mapping o los diálogos entre una cosa y la otra. La danza contemporánea ha sido como protagonista mucho de conectarse con eso. Ya desde ahí, incluso la danza contemporánea ha generado desde los 90 el videodanza, el cine danza, ha tenido muchos encuentros con otras disciplinas, y por esa misma razón es que yo tomé el camino hacia la danza contemporánea, por esa riqueza creativa de investigación, de laboratorio, de búsqueda permanente que la danza contemporánea nos exige a los creadores.
o sea, estar detrás de una constante evolución, de un constante desarrollo, de un constante acercamiento a la contemporaneidad, al mundo de actual, a la hora. Y ese ha sido mi proceso, y pues ahora estoy abriendo un proyecto nuevo que es la Casa Son Escena, que es una casa de teatro que va a ser una casa para el teatro y la danza, y que desde donde tengo ya ahorita justo estoy escribiendo proyectos nuevos, algunas cosas encaminadas a abrir un laboratorio de entrenamiento de danza nuevo en la ciudad, de generar procesos creativos. Yo tengo proyectos como Nuevos Coreógrafos, que es un concurso de danza contemporánea para Justamente, jóvenes. perdón, Sí, justamente basado en algo que leía sobre Zona Escena, eso que era algo que me inquietaba. ¿Qué te inspiró o qué te motivó a emprender con este proyecto? Zona Escena, o sea, el momento en que yo decidí salir de Sarao, porque ya en Sarao yo ya no sentía que podía seguir desarrollando mi trabajo como gente de danza y desde la perspectiva de la investigación, como a mí me interesaba, entonces tú llegas, hay un momento en que uno dice, bueno, aquí se cumplió un ciclo, aquí se terminó y hay que volver a empezar. Entonces, salir de Sarao fue bastante duro porque yo había construido toda una vida allí, 20 años adentro, y habiendo abierto una sala y habiendo pues construido festivales y cosas, era necesario, cuando salí de allí, salí con los dos proyectos de festival en carpetas como ideas y había que comenzar a ejecutarlos, así es que puse en ejercicio todos mis conocimientos como gestor y con mis conocimientos también como maestro, como coreógrafo y como intérprete, y lo primero que hice fue proponerme generar un nuevo grupo artístico y producir, a salir a la luz con una creación que fue Vacío, que fue un proyecto de danza que se construyó con 3 coreografías, dos coreografías dirigidas por mí y una coreografía de Mario Suárez, y en ese momento éramos 4 intérpretes, mis 3 compañeros que salieron de Sarao atrás mío, que decidieron seguir conmigo, y una compañera y yo. Y después se juntó una compañera justo de la UES, porque yo fui profesor de la universidad por un tiempo, entonces ahí conocí a alguna gente como Alejandra Delgado, Maribel Domínguez y todo ese grupo que eran mis alumnos, Álvaro y pues, tanta gente que estaba bailando por aquí y por allá. Pero Maribel decidió juntarse conmigo. Entonces Maribel venía de un proceso del ballet, del jazz, del pop, bailando, y le atrajo la cuestión de la formación que yo estaba dando en danza contemporánea, que era muy rigurosa, muy compleja en la UES, porque me costaba trabajo acercar a la gente a esos procesos de la forma en que yo trabajo. Con mucha disciplina, con horas de trabajo, con investigaciones teóricas, con procesos compositivos, improvisación. Entonces tenía detractores y tenía gente que le interesaba, ¿no? Porque a veces los bailarines, no todo el mundo quiere esforzarse de la misma forma. Entonces, por ahí algunos sí, y entre esos Maribel. Entonces Maribel venía precisamente con algunas falencias en el ballet, algunas cosas sobre los mitos del ballet, ¿no? Ella como que no era la persona tan específicamente con un cuerpo con tanta predisposición al ballet. Entonces sintió como que en la danza contemporánea encontraba un camino, una ruta, y yo le dije bienvenida, y tuvo un largo camino, como de un año, hasta insertarse en mi grupo, y fue interesante porque Maribel sufrió una transformación impresionante, pero eso gracias a su propio trabajo, obviamente, de dedicación y de entrega en el grupo. Así es que actualmente es una coreógrafa, tiene procesos coreográficos independientes, hace cosas, está muy vinculada con artistas sonoros, artistas visuales, acaba de estrenar un video de danza, está haciendo otros. Entonces es algo que pues para mí es satisfactorio, porque si tú puedes, aunque tengas una carrera como la mía, como de 38 años, que vengo haciendo, y de eso hay 10 personas en ese camino, en esa ruta, que están activas en la danza, que están haciendo cosas, que están moviéndose en sus diferentes espacios, para mí la labor ha sido cumplida. Ahora tengo proyectos nuevos, y yo creo que justamente una pasión por la danza, una entrega total, ha sido mi deseo, como de no dejarse morir, de no abandonar la toalla, o de no dedicarme a hacer hamburguesas, sándwiches en momentos críticos para sobrevivir, sino saber que todo mi esfuerzo, todo mi empeño, toda mi decisión y mi energía para poder producir lo que sea tenía que estar dedicado a mis procesos artísticos. Porque a veces nosotros tenemos como un poquito de miedo. Decimos, bueno, lo más seguro es encontrarnos una carrera alterna, encontrarnos un camino paralelo, porque no es fácil hacer arte en Guayaquil. No.
Y no es fácil hacer danza en Guayaquil, sobre todo, En porque ningún el lado. teatro... No, pero Guayaquil es una ciudad mucho más hostil que en muchas partes, parece que no, pero sí. Yo te podría decir que la hostilidad que tiene Guayaquil es muy complicada, porque en Guayaquil la gente, el público es poco crítico y está muy situado en mirar musicales, en mirar las cosas que están relacionadas a los concursos, y aún así, ese ejército de gente que está vinculada a los concursos y a las medallas, es gente que está muy metida en eso, pero que de ahí no pasa, ¿no? Entonces tú dices, pero están siempre pasando concursos, pero cuando hay un gran espectáculo de danza, ¿dónde están? Excepto los que hizo en su momento determinado José Miguel Salén con danzas jazz, o ha hecho por ahí Tamariz pero son proyectos que no son sostenibles en el tiempo, o sea, que tienen una muerte muy rápida. Y entonces tú dices, a ver, ¿dónde están los colectivos? Está por ahí Natalie El Gul, que tiene la fábrica, está Omar Aguirre, pero siguen siendo proyectos chiquitos y hay como todavía una parte de la gestión en la que pues falta inversión del Estado, falta inversión de la empresa privada, y porque Quito tiene la Compañía Nacional de Danza, tiene el Ballet Nacional, entonces tú dices, bueno, ahí hay plazas de trabajo para bailarines que tienen un sueldo. Entonces, en Guayaquil nos tocaba a los que seguimos haciendo danza encontrar maneras de subsistencia que no necesariamente tenían que ver con el Estado, sino con la gestión independiente. Entonces, esa forma de trabajar ha sido para mí la fundamental, y decidir emprender este estilo de vida que es ser artista y ser artista de la danza implicaba tomar decisiones de que por épocas voy a tener épocas buenas, por épocas no tan buenas, o épocas malas también, épocas difíciles, épocas duras, pero que se convertían en un camino de resistencia por mi vocación. Entonces, eso yo creo que es lo que puedo transmitirle a la gente, incluso a los jóvenes, decir, bueno, yo no me he rendido y no me he muerto en la danza, estoy aquí y voy a seguir haciéndolo, ¿no? Mientras tenga oportunidad de hacerlo. Muy bien. Aparte de Guayaquil, porque escucho bastante que me mencionas mucho Guayaquil, pero aparte de Guayaquil, ¿en qué lugares más tú te has abierto camino en el tema de la danza, o en qué lugares has ido dejando sembrado un legado? Manta. Manabí ha sido, y Manta ha sido una ciudad donde he tenido una gran, pues, un gran camino. Hice un trabajo como formador y como coreógrafo con dos agrupaciones importantes de allá. Una es Ceiba Danza, y que está haciendo danza contemporánea. Estuve trabajando con ellos por 7 años, desde sus bases, todos eran adolescentes, chiquillos, hasta que los dejé bailando. Y ya pues ahora ya tienen su grupo, han encontrado también sus estilos, sus caminos. Estuve con el grupo Prema, que es un grupo universitario que lo dirige Mónica García, que es una máster en gestión y danza. Entonces ella fue mi alumna también desde sus inicios, y luego me llamó para que pueda hacer clínicas de trabajo con su grupo. Clínica significa trabajar en revisión de procesos metodológicos, trabajar en revisión de procesos técnicos sobre danza contemporánea, sobre fisiología, sobre anatomía, sobre composición coreográfica y sobre las creaciones que ellos ya tenían. Entonces sabía que ellos exponían sus creaciones, sus procesos compositivos, y sobre eso desarrollábamos un laboratorio para reformularlos, replantear, estudiarlos, indagarlos y luego convertirlos en procesos coreográficos de profesionales, ¿no? Entonces esa ha sido una fuerte conmigo en Manta. Después he estado trabajando de manera aislada también con Pedernales, con un grupo de danza teatro que está allá. Y bueno, me he movido mucho en ese sentido por este lado, y luego ha sido muy constante mis viajes a Colombia, a Brasil, un poco a Argentina. En Brasil he tenido mucho acercamiento a la danza con la universidad y con grupos independientes, por el camino de la gestión y por el camino también de intercambios con docentes y con profesores y coreógrafos. Entonces, en Estados Unidos también estuve un tiempo trabajando para la compañía de Annie Bunker, que fue donde estudié danza aérea, y con ella yo fui a Estados Unidos, después ella vino, yo bailé con ella allá, luego ella vino y bailó con nosotros acá. Entonces, han sido procesos muy ricos de irse fortaleciendo, de irse reforzando, y hoy por hoy me encuentro en una etapa como de mucho de seguir investigando sobre mi propio campo de acción, y no significa que no voy a traer más docentes. De hecho, una de las cosas que más me interesa es la contaminación de otros conocimientos, de otras gentes, los conocimientos que traen otras personas para que te sirvan como para
pues a ver, bueno, ahora me manché de esto y tengo que esa manchita Claro, de ver cómo justamente la... a eso iba, o sea, que de todas las personas con las que has compartido, siempre uno aprende algo diferente, ¿no? De cada una de las personas con las que comparte. Pero algo, me gustaría saber algo que te haya dejado muy marcado, o sea, algo que haya marcado un precedente, alguien que haya marcado un precedente en la vida de las personas. Mi maestro de ballet en realidad fue quien me marcó un precedente y quien me motivó hacia la danza contemporánea de manera puntual, que es el maestro Philip Beamish, que falleció hace unos años. Philip tenía una mentalidad muy, muy abierta. De hecho, él y yo íbamos a emprender un proyecto juntos al abrir la casa, porque aparte de ser mi maestro éramos grandes amigos, pero lamentablemente se fue. Íbamos a emprender un proyecto porque yo estoy interesado en trabajar en un concepto de cabaret musical, que es lo que empecé a hacer con Son Escena, con una obra que hicimos que se llama Mía Bonita, que es un cabaret queer que hicimos en el año 2014 y que se movió mucho a nivel nacional y a nivel internacional, y que nos dejó a nosotros como digamos, la curiosidad, porque nos demandó 2 años de investigación para estrenar el proyecto. Entonces, ese concepto de allí tiene sus aciertos y sus errores, y de eso hemos creído que tenemos que emprender una ruta, no para dedicarnos exclusivamente al cabaret, sino para tener una modalidad más, porque creo que nosotros hemos indagado también sobre el performance. En mi departamento hemos hecho 8 ediciones sobre conceptos performáticos, instalatorios como en microespacios. Entonces, Philip ha sido uno de los personajes de mi carrera. Fue la etapa en la que mejor me pude sentir acompañado de un verdadero maestro, y también con quien pude entender que había que poner los pies en la tierra sobre la danza contemporánea, el ballet, y qué es lo que está pasando en América Latina, entender por qué es importante hacer danza contemporánea, más allá de mis expectativas en el ballet en esa época. Entonces, él me dijo, mira, tienes que poner los ojos en la danza contemporánea, el mundo se mueve de una manera distinta, y si bien yo soy profesor de ballet, él tenía hecho un mundo, era profesor de Alessandra Ferri en la Scala de Milán, era profesor de ella en donde era su maestro acompañante, era un gran maestro. Entonces, estuve trabajando mucho tiempo con el Ballet Teatro Colón en Buenos Aires, en México, bueno, en Estados Unidos, en Australia, ¿no? Trabajó en su juventud en Italia, Francia y Alemania, entonces por eso lo conoció Douglas y fue que lo trajo acá en esa época. Entonces, para mí Felix significó mucho una tentativa de forma de trabajar, de más allá de su técnica y de sus enseñanzas, sus enseñanzas superan un poco los procesos técnicos, van hacia un proceso filosófico, un proceso ideológico sobre la danza, que fue determinante en mi carrera. Wow. Bueno, también, o sea, hay mucho que aprender de ti. Creo que eres un libro abierto. Sí, bueno, también nos gustaría saber qué anécdota recuerdas de todo el proceso que has venido viviendo, ¿sí? Desde tus inicios hasta ahora, algo que haya quedado en ti como una anécdota que fue como quien dice lo que te impulsó a seguir o a continuar. Pues yo diría que la principal anécdota de mi existencia, más allá de una anécdota escénica o de esas anécdotas, digamos, artificiosas que puede tener la gente, para mí la principal anécdota fue irme de la ciudad, irme de casa para decidir hacer lo que quería hacer. Porque mi mamá me dijo que si yo quería estudiar una carrera que no era productiva, tenía que costeármela yo y tenía que hacer lo que yo quería hacerlo por mi cuenta, porque mientras esté bajo sus dominios, tenía que hacer lo que ella decía. Entonces yo le dije, bueno, te hago caso, me voy. Entonces y le hice caso tal cual me lo dijo, me fui de casa, me busqué un trabajo y decidí por mi carrera. Entonces eso significó una gran decisión en mi vida, por lo tanto una enorme responsabilidad, y significaba que no me iba a permitir fracasar, como que no había posibilidad de fracasar porque había tomado una determinación tremenda. De hecho, no fui a hacer una carrera universitaria formal como todo el mundo. Mi hermano estaba estudiando economía y pues yo tenía que ir siguiendo sus pasos, o la de mi tío, que también era un ingeniero comercial,
que era como las personas más exitosas de la casa en ese momento. Entonces yo, la oveja negra, venía de hacer deportes, venía de hacer cosas locas, de hacer danza, de meterme en los clubes de teatro, en los coros, y luego quería estudiar teatro, quería cambiar mi mundo. Entonces, pero para cambiarlo necesitaba también salir del entorno de estas ideas tradicionales de la familia, donde yo de haberme quedado no lo habría conseguido. Para mí fue muy importante abandonar la casa y emprender mi propio camino, y pues no me arrepiento de eso, porque cuando me encontré en Quito solo, sin saber qué hacer y sin trabajo y sin dinero, entonces cuando te encuentras en esos momentos donde tú dices, ¿y ahora? Pues ahora es el momento. Entonces ese era el momento de emprender, y al amanecer sabías que tenía que pasar algo para volver a empezar. Y no sabría ni siquiera decirte con detalles cómo sucedieron tantas cosas, pero al día siguiente de que yo llegué a Quito, me encontré con un amigo en una plaza y me ofreció un trabajo en un hotel como recepcionista, y me dieron hotel y una habitación en ese hotel. Entonces, porque yo llegué a Quito con una mano delante y otra atrás, sin nada, o sea, fue como tomar la decisión de la aventura. Y llegué de esa manera y al día siguiente ya tenía un trabajo. O sea, es decir, cuando te pones en riesgo, cuando en algún momento de tu camino estás en el filo del abismo, o te agarras o te caes. Y yo me agarré. Entonces, me agarré bien, o sea, me agarré para no caerme y no morir. Entonces, estuve ahí 3 meses y luego, como venía haciendo un poquito ya de danza, empecé a trabajar con una cantante que cantaba en 17 idiomas, haciendo vodevil, porque como venía haciendo teatro, ella cantaba, ella era persa y cantaba en varios idiomas. Entonces me presentaba como su hijo disfrazado de persa. Entonces era como muy divertido lo que yo hacía, porque era como para ganarme la vida, ¿no? Entonces eso fue. Después entré a trabajar en una esquina vendiendo hamburguesas y comida típica por un buen tiempo, en las noches, tarde. O sea, estoy hablando de 12 de la noche a 4 de la madrugada, porque era el tiempo que tenía posible para poder levantarme a las 7 y estar a las 8 de la mañana en mi clase de ballet. Porque era la única manera de que yo podía financiar mi estadía en Quito y poder estar. Entonces, después de un tiempo, el trabajo de la noche fue demasiado, porque dormía 3, 4 horas nada más, y mi organismo, mi cuerpo ya no estaba rindiendo lo que yo necesitaba que rindiera por la falta de sueño. Así que entré a trabajar a un gimnasio y comencé a entrar a experimentar otras cosas con señoras que querían adelgazar. Entonces comencé a dar clases en gimnasios a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y me iba a mi clase de ballet, que era puntual, porque yo ahí sí, si llegaba un minuto tarde, ya estaba fuera, ¿no? Me cerraban la puerta. Entonces mi maestro era un maestro chileno que era muy, muy, muy complicado. Entonces tenía un maestro chileno, una maestra cubana y una maestra francesa, y cada uno que me tocaba la clase era más complicado que el otro. Si no llegaba a... Sí, eran muy, muy, muy radicales. Entonces no podía llegar tarde. Tenía que llegar 10 minutos antes para estar listo para la clase, para estar caliente. Entonces era como... Esas fueron enseñanzas fundamentales, fundamentales. Y después de esa etapa conocí a Philip, y Philip terminó de redondear ese concepto de disciplina de trabajo, que para mí ha sido importantísimo, porque yo no dejo un solo día de entrenar. Sigo trabajando siempre con mi cuerpo, sigo trabajando haya o no etapas de procesos creativos, yo estoy trabajando. Entonces eso para mí es fundamental. Eso ha sido una enseñanza de vida, y yo creo que ha dejado bases muy sólidas en mi existencia, sobre todo la necesidad de saber lo que uno quiere. O sea, irse de casa, emprender un proyecto de vida, tomar la decisión de que eres tú quien puede tomar la decisión, de quien construye tu destino y quien hace lo que tiene que hacer para poder realizar tu sueño, es, creo, necesario, ¿no? Si uno deja su posición dependiente de alguien más, o de que alguien te apoye, o de que, pues vas a encontrar apoyos, pero la primera persona que puede apoyarte eres tú. Y si no lo haces tú, si no tienes ese punto de partida, se vuelve complejo el futuro, ¿no? Entonces yo he estado en un constante empezar. A veces he tenido que abandonar cosas y volver a arrancar de cero. Y ahora mismo empezar con la casa, a pesar de que es una cosa, es como haber estado escalando cosas y llegar hasta una
cúspide, de repente te encuentras con que voy a abrir esa casa, pero abrir esa casa parece, ¿qué? Jorge Parra va a abrir una casa de teatro, que acá en el municipio le dio, es lindo. Sí, pero me ha costado mucho trabajo llegar hasta allí, pero además abrir esa casa implica tremenda responsabilidad. Sostenerla, equiparla, programarla, mantenerla viva. O sea, eso implica un gran trabajo. Entonces, ese es como un nuevo reto y a la par de eso, un grupo artístico que viene conmigo y grandes sueños que tengo en mente, ¿no? Justamente hablando de sueños, ¿no? Y anhelos, porque siempre es como que uno se marca metas o se marca una visión a futuro, ¿no? Y te planteas cosas que quieres ir logrando paso a paso, ¿no? Entonces, quisiéramos saber cómo se ve Jorge Parra de aquí a 5 años. Bueno, yo tengo algunas metas sobre mis nuevas visiones de la danza que están conectadas con la performance y con trabajar para espacios menos convencionales que los teatros. Entonces, en este momento estoy trabajando con mi cuerpo sobre procesos creativos de unipersonales. Me veo terminando estos 4 procesos que han estado en mi bandeja de archivos guardados por algunos años y que van a salir ahora a la luz. Estoy trabajando en uno ya. Entonces, hay uno que ha tenido mucho proceso, hay uno que fue premiado y uno más que son 2 que nunca se han hecho y 2 trabajos que ya se hicieron, pero que para mí es necesario hacer un desmontaje de lo que han sido y retomarlos desde la perspectiva de cómo veo la danza ahora. Entonces me veo moviéndome por el mundo, bailando, me veo haciendo cosas con estos unipersonales y con esos resultados en diferentes escenarios del mundo, que es mi proyecto. Así es que estoy trabajando en varias cosas. Primero, en generar ese camino, en encontrar cómo va a ser esa ruta. Así es que estoy preparando el territorio, y preparar el territorio significa trabajar en la conexión. Estoy trabajando para una red de festivales internacionales que se llama Sinergia, en la que estoy muy involucrado con tareas muy puntuales de que esa red me permita a mí también entrar en la red y comenzar a moverme dentro de eso. Entonces, trabajar en esa red no implicaría solamente ponerla al servicio de los ecuatorianos y de Guayaquil y de los creadores de acá, sino también ponerla a mi propio servicio y permitirme, entonces, pero para eso necesito tener propuestas creativas sólidas, lo suficientemente bien solventes artísticamente, que me permitan entrar en ese circuito y comenzar a moverme por ese camino. Sí, bueno, basado en toda la trayectoria y en las muchas cosas que nos has comentado, ¿qué, qué, qué legado o qué consejo tú le dejarías a las nuevas generaciones, a las que estamos apasionadas por este arte, pero que muchas veces no sabemos por dónde empezar, cómo seguir adelante? Sí, yo pienso que la mayoría de los jóvenes lo que hace es buscarse un trabajo, ¿no? Entonces, como que diciendo, bueno, me gradúo, pero ¿y ahora qué? Entonces, como que sales de la universidad con la licenciatura en danza y dices, ¿y ahora qué hago? Te quedan 2 caminos: o te pones a producir, o te abres una academia y te montas una academia y te pones a dar clases y de repente te olvidas de bailar. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales es que ya Guayaquil tiene una cantidad desmesurada de academias y mucha gente dando clases, algunos que están bien, otros que no tanto, porque todo tiene sus procesos pro y contras. Así es que yo lo que pienso es que la gente debe bailar. La gente debe dedicarse a bailar, debe encontrar las rutas y encontrarse con las personas, buscar contactos y buscar trabajar en concordancia con las cosas que ya están hechas, ¿no? Revisar cómo está el medio y conectarse con las personas que están trabajando, con personas exitosas. Vale mucho la pena que se lo digan, decirlo de esta forma, porque es muy importante que encontrarse con las personas adecuadas, no trabajar, o plantearse un proyecto en construcción que signifique bailar, que signifique generar danza, ¿no? Porque no basta con tener una academia y ganar medallas con los niños. O sea, hace falta producir espectáculos de danza de buen nivel y que no se queden en el Ecuador, sino que salgan por el mundo. Entonces, eso no estamos haciendo y eso hay que hacer.
Yo creo que está apareciendo mucha gente que sale de la Universidad de las Artes, que sale de UES, que sale de Casa Grande, en teatro, en danza, en artes escénicas, que sale de las múltiples academias que hay en Guayaquil. Hay un ejército enorme de gente talentosa bailando por aquí y por allá, pero no estamos produciendo con esa misma dimensión gigante de tanta gente de danza talentosa que publica sus virtudes en las redes sociales, no está produciendo espectáculos de danza con la solvencia que hace falta para poner así como los deportistas están ganando medallas en Juegos Olímpicos. Acaba de ganar Isis Granda un concurso en los Estados Unidos, pues no significa que ellos los tocó la varita mágica de Dios, pues decidieron hacer de su carrera un éxito. Y eso es una posición de no tirar abajo los sueños, de pasar por encima de todas las dificultades y montarse en el tren del éxito. Y el tren del éxito significa que vas a pasar por montañas, por caminos difíciles y por lugares complicados donde vas a tener que, como te dije, estar al filo del abismo, o te agarras o te caes. Entonces, yo creo que el consejo más importante que yo puedo darle por mi propia experiencia es nunca abandonar los sueños, jamás. Jamás abandonar las metas y jamás abandonar la posibilidad, y sobre todo aprovechar la época más importante de la vida para bailar, que es cuando están jóvenes, ¿no? y moverse. Equivocarse, todo lo que haya que equivocarse, pero no parar. Muy bien. Bueno, es para ti la danza, ¿piensas que está todavía en un proceso de redescubrimiento, se podría decir? ¿Aún hay mucho por descubrir en la danza del país, a nivel nacional? Sí, sí, hay mucho que, o sea, creo que el Ecuador tiene un movimiento que está en crecimiento. Creo que la danza contemporánea, sobre todo, necesita todavía seguirse reinventando, seguir encontrando identidades, sobre todo. El ballet es un aspecto que se ha solidificado mucho en Guayaquil como, digamos, un proceso de academias y de escuelas y de institutos, pero no está produciendo espectáculos de ballet, por ejemplo, y eso es algo que tiene que repensarse, ¿no? O sea, tú tienes, y se hacen pequeñas cosas y que no son competitivas a nivel internacional. Por decirte, no, el ballet del Teatro Centro de Arte no puede competir con ningún ballet ni con el de Perú, porque no están al nivel. Entonces, hay que decir las cosas como son. O sea, no tienen el nivel, no tienen a la gente adecuada, no tienen una primera figura que pueda estar a la par de cualquier figura de Europa o de Estados Unidos. Y hay que pensar así, porque si pensamos, no, es que somos Ecuador y estamos en América del Sur, entonces siempre vamos a pensar de manera chiquita, de manera mediocre, de manera diminuta, y no hay ambiciones grandes. Entonces, yo creo que a pesar de los 70 años que tiene el ballet como tal en el Ecuador, desde la época de oro de la Casa de la Cultura, de que nos vanagloriamos hasta hoy, sí, es que la época de oro de los 50, 60, sí, ya pasó. Ahora es ahora. Y entonces es muy importante, es muy, muy, muy importante hacer las cosas hoy. Entonces, y eso hace que la gente pueda... Entonces yo creo que hay algunos puntos de partida. El pasado nos sirve para poder entender las cosas grandes que hicieron algunos antecesores nuestros, pero yo creo que hay que juntarse y hacer, producir. Sí está mucho por hacerse todavía. La respuesta es, a pesar de todos esos años, está prácticamente todo por hacerse, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Quito tiene el Ballet Nacional, que es una compañía estable, tiene la Compañía Nacional de Danza y la gente independiente que se mueve mucho. Pero Guayaquil no tiene eso, no tiene ni una compañía, no tiene nada. Tiene gente que algunos van a bailar incluso a Quito, porque la gente de la costa, afortunadamente, es gente con mucho talento natural en sus cuerpos. Entonces hay que hacer conciencia de eso y estar listos para producir. Entonces decir, bueno, vamos a empezar por pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas, para decirlo bien. Vamos a hacer un padre del Quijote, pero vamos a hacerlo como nadie más lo ha hecho. Entonces, si se trata del ballet, vamos a hacer la muerte del cisne, pero eso va a ser inolvidable. Vamos a hacer un pequeño unipersonal un segmento de un ballet
pero hay que hacerlo impecable, ¿no? Y que cuando suceda, suceda inolvidable. Entonces, esas cosas están por hacerse, no están pasando. Y en la danza contemporánea suceden cosas por el estilo, ¿no? O sea, suceden cosas parecidas. Hay mucha gente, y hay muchos nombres, y hay mucha actitud, y hay mucho pensamiento, y hay mucho discurso también intelectual, hay muchas cosas de esas ahí con mucha solvencia sobre el discurso, pero hay que hacerlo. Mi opinión es que hay que poner en cuerpo el conocimiento. Poner en cuerpo y el cuerpo ponerlo en escena. Prácticamente entregarnos en cuerpo, corazón y alma. Sí, Sí. el cuerpo, corazón y pensamiento, porque las dos cosas van pegadas. O sea, los bailarines no somos robots. No, exactamente, poner el sentimiento, pasión. Sí, bueno, un poco como ya para ir cerrando nuestra entrevista. Sí, ahora que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, y sé que es una pregunta un poquito dura hasta cierto punto, pero que nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la conclusión de que nadie tiene la vida comprada, que la vida es como un suspiro, en un momento estamos, en otro momento ya dejamos de existir. ¿Qué mensaje, cómo te gustaría que recuerden a Jorge Parra? La verdad, siempre que me preguntan eso, digo que la verdad no es importante para mí eso. O sea, yo creo que a mí me importaría mucho que la gente... O sea, yo no estoy haciendo nada de lo... No he hecho nunca nada para pensar en que me recuerden. No he hecho nunca nada pensando en dejar huella. Nunca he pensado... He hecho las cosas para mi satisfacción personal y la gente con la que trabajo, de manera amorosa. Lo que hagan después realmente es una... Si yo mañana me voy porque me dio COVID, me murió, o porque me atropelló un carro, porque pues ahora la gente se muere de COVID, está famoso el COVID, pero la gente se ha muerto de todas las cosas en todos los tiempos. La gente se muere de SIDA, de cáncer, de COVID, de hígado graso, se muere de paro cardíaco, pues es normal morirse, ¿no? Como morirse es parte de la vida. Entonces, pues, no sé, yo creo que eso no es tarea mía, no tengo una idea de cómo me gustaría. La única cosa es que lo único tal vez que no me gustaría que me recuerden es como una mala persona, básicamente, ¿no? Pero lo único que quiero es que si yo hice algo por alguien en la danza, eso haya sido un punto de partida para que cada quien se convierta en su propio maestro. Yo en este momento, por ejemplo, creo que la maestría está en cada uno, que no es el que está afuera el que te enseña algo. El que está afuera es un guía, alguien que te permite, pero tú decides aprender, tú decides poner energía en tu cuerpo, poner el empeño, poner el rigor. Si tú tienes un maestro que se puede estar desgañitando, diciéndote las mejores motivaciones, pero si tú no trabajas con rigor, nada de lo que te diga esa voz externa va a servir de nada. Porque por eso hay alumnos excelentes y alumnos malos en una misma clase con un mismo maestro. Entonces, todo eso depende de cada uno. Entonces, yo creo que el maestro está en ti. Exactamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Creo que nos has enriquecido mucho con tanto conocimiento que tienes, y de hecho nos faltaría tiempo, creo, para seguir contando más anécdotas y incluso sentarnos en algún momento a hablar sobre nuevos proyectos y nuevas metas, porque cada uno como que tiene algo que aportar siempre a la otra persona, ¿no? Esto ha sido un gusto poder compartir. Encantado. Sí. Y cuando quieran, cuando tengan interés también en lo práctico, pueden contar conmigo como sea. O sea, cualquier cosa que necesiten, alguna experiencia sobre danza contemporánea, pues a la orden. Sí. Así es que si en algún momento están interesados como grupo, con un grupito determinado en proponerse un proyectito de danza contemporánea, avíseme que yo estoy feliz de poder compartir experiencia. Bueno, esta ha sido nuestra conversación con Jorge Parra, un reconocido de mucha trayectoria en el tema de las artes y danza contemporánea, que está haciendo una gran trayectoria en nuestro país, y le damos muchas gracias por habernos permitido este espacio, y terminamos en este momento con nuestra entrevista. Muchísimas gracias y que tengan un día excelente.